Voy a leer este texto del libro de Hechos, no lo busquen, pero escuchen, creo que a veces cuando escuchamos entendemos algunas cosas diferentes a cuando leemos. Este texto es de Hechos 3. Pongan atención. Eso sucede pocos días después de todo el espectáculo de Jesús llevado a la cruz, y todo lo que aconteció alrededor de eso, ¿verdad? Azotado, puesto en la cruz, resucitado. Pocos días después sucede esto de Hechos 3, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Acaban de sanar a un cojo, ¿verdad? Y aquí viene: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, y cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, de quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El último versículo 26, a vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que se os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este evangelio de Pedro, predicado por Pedro, es algo o gran parte de lo que está defendiendo Pablo, ¿verdad? Con tanta vehemencia. Hemos leído que Pablo está maravillado, tiene un tono muy intenso para escribirles rápido a los Gálatas, que tan rápido, tan pronto han dejado al Dios que los sacó de la perdición, de un mundo perdido, de un tiempo de oscuridad y de maldad, nos ha traído al reino de su amado Hijo. Si se dan cuenta, hoy en día vivimos como en una selva. Este mundo es como una selva, ¿sí? Entre oscuridad, perturbados, las personas con temor y confusión, y en medio de esta selva hay muchas voces, ¿sí? Infinidad de voces. Es muy fácil ahora que cualquiera persona que tenga un dispositivo pueda proclamar una voz, ¿verdad? Pues a poner un video, un audio, y ser una voz. Hay muchas voces, cientos, miles, millones de voces, hablando, dando opinión, exponiendo doctrinas, filosofías o dogmas de hombres. Todos tenemos una opinión, hay cientos de caminos, cientos de pensamientos de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es el futuro y cómo es que hay que vivir el presente. Esto sucede
estas voces y confusión por causa de un evangelio pervertido. ¿Sí? Por causa de un evangelio que ha sido pervertido, mezclado, violentado con mentira, es que incluso la iglesia del día de hoy, la iglesia universal o la iglesia en todo el mundo, la iglesia cristiana o la iglesia del Señor Jesucristo, cualquiera que sea el título que tenga al frente del edificio, pero que sea parte del individuo del conjunto del cuerpo de Cristo, la iglesia en su conjunto vive mayormente en confusión, ¿sí? Está sacada de un orden, está sacado de un orden por causa de todas esas voces. Predicadores, pastores, pastoras, apóstoles, inquietan a los creyentes más que fundamentarlos en la verdad incambiable de las Escrituras. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Regresando a Gálatas, vimos que Pablo está maravillado, está extrañado, sorprendido, porque tan pronto, sin esfuerzo y sin mucha resistencia, se ha dejado influir y ha abrazado el engaño. El engaño de la mezcla de la ley con la gracia, de las obras con la fe. Con ligereza han abrazado otras doctrinas y se han alejado del que nos sacó de la oscuridad. No solo es una desviación doctrinal, sino deslealtad a Dios mismo, nuestro Salvador. Y menciona un evangelio diferente. Un evangelio diferente, no es que haya otro, sino que el evangelio ha sido pervertido. Mencionamos que si queremos una versión muy corta, en pocos versículos o en pocas líneas de lo que es el evangelio, podemos ver 1 Corintios 15. Si queremos ver mensajes como el que acabo de leer de Hechos, donde está claro, ¿verdad?, los elementos, la persona, el qué y el por qué, y cómo puede uno tener perdón de pecados. Tenemos por lo menos 5 exposiciones de Pedro, una exposición de Esteban, una muy clara de Pablo, y cómo se convirtió también, cómo Pablo comparte la conversión y el Señor lo alcanzó. Si tenemos tiempo más extenso para estudiar y sentarnos a estudiar palabra por palabra, párrafo tras párrafo, tenemos el libro de Romanos, expuesto ahí las verdades del Evangelio. Y este Evangelio de Romanos es lo que Pablo está defendiendo, como una osa cuidando a sus cachorros, con mucha vehemencia, con mucha intensidad está defendiendo. Ahorita vamos a preguntar por qué Pablo defiende esto. ¿Por qué Pablo defiende esto? Si tú quisieras compartir el Evangelio, no necesitas una revelación. No necesitamos una nueva revelación. El Evangelio ya está escrito. Pedro predicó aquello que escuchó y lo que vio, ¿sí? Pedro, Juan dijeron: lo que han palpado nuestras manos, lo que oímos, lo que vimos tocante al verbo de vida, eso les escribimos, ¿sí? Ellos fueron testigos. Pablo recibió una revelación. Jesucristo mismo se le reveló y le reveló el Evangelio completo. La parte también que no había sido revelada a los apóstoles, a los primeros apóstoles. Pablo habla en su libro de Romanos de la condenación, de la justificación, de la identificación y de la santificación, el andar cristiano, ¿verdad? Estas cosas son las que Pablo defiende. El elemento relevante
es que la conversión o el salir de la esclavitud del pecado o de la atadura de este siglo malo es a través de Jesucristo por fe y por gracia. Por fe y por gracia. Es muy claro en todos estos mensajes y en todas estas exposiciones respecto al Evangelio que el ser humano no puede agregar nada. Somos incapaces de agregar algo, ¿sí? Si algo agregamos al Evangelio es nuestras malas obras, y aún así no estamos separados de Dios por nuestras malas obras, sino por nuestro nacimiento en la simiente de Adán, a la familia de Adán, ¿verdad? Y complementario a eso, o como fundamento de haber nacido en la fuente incorrecta de la familia de Adán, es de que hacemos las obras incorrectas, ¿verdad? Eso es lo que podemos agregar a todo el contexto y al tema del Evangelio, es nuestro propio pecado en desobediencia y en rebeldía para con Dios. Eso es lo que nosotros podemos agregar. Pero para la salvación y ser libertados de esa condición, no podemos aportar absolutamente nada. Quiero compartirles algo bien interesante. Le pedí ahí a Jared si lo tiene listo. ¿Sí está? Vean, son 3 videos cortitos. Pongan atención a las preguntas o a lo que está exponiendo. Es este cantautor conocido, Jesús Adrián Romero. A mí me sorprendió mucho cuando empecé a escuchar su música. Me sorprendió mucho la calidad de la música. No soy experto en músico, pero se notaba, o yo percibí calidad en la música, en los arreglos y en la música, y luego en su forma de escribir, también poética, muy entregado, apasionado de lo que hace. No conozco mucho acerca de su vida, pero he escuchado estas cosas, ¿sí? Y quiero hacer la aclaración que estos pequeños videos son porciones muy pequeñas de quizá un contexto más grande, que a lo mejor habrá que preguntar, habrá que indagar la entrevista completa, a qué se refiere, preguntar un poquito más para poder entender de qué está hablando, que nos explique un poquito mejor de qué está hablando. ¿Sí me explico? Pero vamos a tratar de escucharlo. Escuchen esto. El primero, ¿lo quieren ver? Creo que se va a escuchar mejor de lo que se ve, pero ahí están los videos. ¿Se trabó? ¿Quieres que ponga el primero aquí? A ver si... Aquí tengo... Ahí está. Escuchen. Señor, en eso se... Ahí está. Ahí podemos compartir sonido. Las también no te más posible. Sentido. Somos espirituales, sino que todos, y esto puede sonar para algunas personas herético, pero yo creo que es cierto, que todos somos en lo más profundo de nuestro corazón buenos. Somos buenos. Como la esencia. La esencia, o sea, si fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, somos buenos. En lo más profundo. No quiere decir que siempre hacemos el bien, o sea, nos desviamos, hacemos el mal. Y nos estaba leyendo un libro de un autor danés que se llama Rutger Bergman. El libro es, creo que en español se llama Humanidad Digna, algo así, pero en inglés es Humankind. Y él cuenta historias a través de toda la vida de la bondad de la gente.
de cómo somos más buenos que malos. Ujú. Por ejemplo, para darte un dato interesante, estaba leyendo de los crímenes en Monterrey o en Nuevo León, no sé si Nuevo León o Monterrey, pero en el 2020 y en el 2021 creo que fueron como alrededor de 1000 crímenes, Ujú. que son muchísimos, obviamente. Ujú. Pero cuando tú piensas que somos, ¿cuántos habitantes hay en el estado de Nuevo León? Soy pésimo con los números, son Vamos a muchos. decir 6 millones de habitantes en todo el estado de Nuevo León, a lo mejor más. Y piensas en 1000 personas, o sea, que mataron, te das cuenta que la gran mayoría, el 99, no sé qué Ya, tanto por claro. ciento, pues no lo está haciendo. O sea, Sí. eso nos dice que la gente es buena en el fondo de su corazón. Hay un libro, que habla como el tema. ¿Eh? Bueno, es muy recatante. Yo tendría muchas preguntas, la intención no es juzgar o crucificar, digamos, pero poner atención, ¿qué está diciendo? O sea, ¿qué está diciendo? Tiene más de 1 millón, tiene 1.1 millón de seguidores en Instagram y tiene conciertos tras conciertos donde mucha gente lo sigue y admira y escucha sus canciones y las letras de sus canciones. Y cuando yo me siento a escuchar o escucho estos relatos, tengo muchas preguntas, ¿verdad? A lo mejor estoy escuchando en un contexto más amplio que desconozco acerca de la bondad del hombre, pero si pusiéramos, por ejemplo, la predicación de Pedro, ¿verdad? Cualquiera de estas 5 predicaciones del libro de Hechos, o la de Esteban, o la de Pablo, frente a frente con esta exposición de la naturaleza del ser humano, ¿qué resultado tenemos? ¿Algún pensamiento? Pesa más un libro de un danés que cuenta historia tras historia de la bondad del ser humano, o pesa más la verdad bíblica de la perversión del ser humano? Romanos 1, estando atestados de mente reprobada, corazón enternecido, pasiones vergonzosas. ¿Tenemos el segundo? ¿Se está trabando? Ahí va. Espirituales comparados. Yo lo he dicho antes y no he cambiado de opinión en relación a eso, que los cristianos evangélicos somos los menos espirituales comparados con otras religiones del mundo. Creo que la reforma a los protestantes nos llevó a perder. La reforma de Lutero. La reforma de Lutero, sí, nos llevó a perder cosas importantes de la espiritualidad que tienen que ver con el simbolismo, que tienen que ver con liturgias, que tienen que ver con rituales, liturgias, simbolismos que apuntan al misterio. ¿Sí? Con el silencio, la contemplación. La Biblia habla de Dios como un misterio, de la fe como un misterio, del llamado como un misterio, pero nosotros nos hemos vuelto creyentes de certezas, no de misterios, como que lo sabemos todo, lo entendemos todo, lo manejamos todo, al punto de que todo ese simbolismo, todos esos rituales, todas esas liturgias que apuntan hacia ese misterio, las echamos por la borda, las hicimos a un lado. Nos hemos vuelto como orgullosos. El último, que también tiene que ver con la fe y las obras. Este está interesante también. Bien, continuamos. Esta es una predicación allá en Monterrey, donde tiene su iglesia, o la iglesia donde él asiste al comparto. Creo que ¿O quién fundó? se dice pastor que fundó. Creo que fundó una en Hermosillo, estaba leyendo,
ejerce como pastor también. Sí, Bueno, se Sí. llama pastor. Una buena, la salvación por fe o la salvación por obras. La reforma tomó lugar porque los protestantes, que empiezan con Martín Lutero y otros líderes de aquel tiempo, dijeron: no nos gusta esto que la iglesia está enseñando de que la salvación es por obras. no nos gusta. Y vienen con el otro lado de la paradoja: la salvación es por fe. Y eso separó a la iglesia. Irte de cualquiera de estos dos lados es una paradoja. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. No sirve para nada. No me puedo ir solamente de un lado de la paradoja. Y aquí les va una buena. La salvación por fe o la salvación... No me puedo ir por ningún lado de la paradoja, por obras o por fe. Entonces está insinuando, está diciendo que tiene que ser una mezcla de ambos. Y creo que está confundiendo la salvación por fe y por gracia con la vida cristiana, ¿verdad? Las obras que brotan de la fe. Hay muchas preguntas, yo creo que hay más preguntas que respuestas, pero... ¿Mande? Ya lo perdimos. Yo hace años escuché que él es ecumeno. Él había dicho también esa onda de que Dios está en todos lados y todos los que son está lo mismo. de todos los cristianos. Y yo llegué a lo que Buda, que todo es lo mismo. Me llama la atención que dice que los cristianos evangélicos son los menos espirituales de todas las religiones. Esa implicación es muy grave porque otras religiones no tienen a Jesucristo como el Salvador, el único camino a Dios, sino si está incluyendo otras religiones como el mismo judaísmo, entonces las obras, Moisés, o si es el budismo o cualquier otra religión que no incluyen a Jesucristo como el Señor y el único Salvador, él dice, pueden ser espirituales, y los cristianos evangélicos somos los menos espirituales. Hay muchas preguntas, pues. Creo que esa es una de muchas voces, donde los que escuchamos nos deja con más preguntas y confusión, porque el Evangelio es pervertido. El Evangelio es pervertido, el Evangelio es mezclado, ¿sí? Es malinterpretado. Creo firmemente que el Evangelio predicado en estos textos que les digo y más abundantemente en otros, pero 1 Corintios 15, las predicaciones de Hechos y el libro de Romanos, el Evangelio es al mismo tiempo sencillo, ¿sí? Que un niño lo puede entender, es sencillo, y al mismo tiempo es profundo, ¿sí? Nos hace conocer más al Dios y a su misericordia y su gracia, ¿sí? Hoy en día no hay nueva revelación para mí respecto al Evangelio, ni para mí ni para ti. Pero tenemos la seguridad de las Escrituras. Y estas Escrituras, este texto, no cambia. Este texto no cambia, no puede cambiar, tiene que mantenerse intacto y puro. Pablo dice, mas si a nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Y como hemos dicho antes, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pablo no quiere agradar a los hombres, era acusado de amoldarse a los oyentes para conseguir más discípulos. Y dice Pablo, yo no quiero más seguidores, no quiero el aplauso, no pretendo no ofender a los oyentes, no pretendo no dividirlos, bajar su autoestima. Acusaban a Pablo que era un oportunista y no exigir la circuncisión a los gentiles, ¿verdad? Para que tuviera más seguidores. Pero no tiene que ver con el número de seguidores o la suavidad del Evangelio, sino eso es lo que es el Evangelio.
solamente fe y gracia, y la parte del Evangelio que es la santificación es un efecto, es una causa, es una consecuencia de nuestro descansar en esas verdades iniciales o principales o primarias, digamos. Hubiese sido fácil para Pablo ceder a las presiones de los judaizantes, ¿verdad? Hubo mucha presión, esa presión motivó la reunión de Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Hubo mucha presión, yo creo, bueno, también permitido por Dios, y esa reunión de hermanos, y los judaizantes decían, es que es necesario que los gentiles que escuchan el Evangelio sean circuncidados y guarden la ley para ser salvos. Y dialogan, exponen sus puntos, y dice el Espíritu Santo, llegamos a un acuerdo guiados por el Espíritu Santo, que no se le cargue a nadie de estas cosas que ni siquiera nosotros ni nuestros padres pudieran guardar. Y el mismo Pedro dice, es por fe y es por gracia, la salvación. Pablo no pudo ceder a las presiones de los judaizantes, porque no era un asunto menor dejar de predicar la libertad de Cristo, ¿sí? No era un asunto menor que una influencia exterior de los judaizantes o parte, aunque fuese muy pequeño, de guardar la ley o circuncidarse, corrompiera a la pureza del Evangelio. Vean esto, el Evangelio nos destroza la autoestima. ¿Sí? Si alguien espera que la predicación de amor o del amor de Dios o del Dios amoroso sea suave, ¿verdad?, y eleve tu autoestima, creo que es incorrecto. La exposición del Evangelio derriba nuestra autoestima, pero también, por fe y por gracia, nos pone sentados junto a Cristo, sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. ¿Ven? Eso es lo que hace el Evangelio. Por un lado, te derrumba, te destroza, pero al mismo tiempo su gracia y su misericordia nos levanta a un lugar donde no pudimos haber llegado nosotros, delante de Dios. El Evangelio revela nuestra culpa, y al mismo tiempo, por fe y por gracia, nos perdona cargando en Jesucristo nuestro pecado. El Evangelio desnuda nuestra naturaleza de pecado, estando atestado de, pero al mismo tiempo, por fe y por gracia, nos regenera y nos hace una nueva creación. El Evangelio muestra nuestra muerte espiritual. Ninguna religión puede ser espiritual, ¿sí? O seguidores de cierta religión, es imposible que sean espirituales porque están muertos espiritualmente. Ese es el Evangelio. No estoy dando ninguna revelación personal ni opinión personal. Estoy siendo fiel a la predicación de Pedro, que le fue comisionada, a la predicación de Pablo, que se le encargó como apóstol de Jesucristo. Y tendríamos que tenerlo presente para poder entonces comparar con esas cientos o miles de voces que se escuchan respecto a la espiritualidad, respecto a nuestra relación con Dios. El hombre sin Cristo, el hombre o la mujer, la persona sin Cristo, no puede acercarse a Dios. Está muerto espiritualmente. El Evangelio muestra nuestra muerte espiritual, pero al mismo tiempo, por fe y por gracia, nos vivifica en Cristo. Nos da vida espiritual. El Evangelio nos enseña que nacemos físicamente separados de Dios, pero por fe y por gracia, a través de Jesucristo, nos hace uno con Él. Nos hace participantes de la naturaleza divina. El Evangelio es uno, es único y es verdadero. El Evangelio nos da seguridad y nos da certezas. El Evangelio nos da certezas y ahí podemos descansar nuestra vida y nuestra seguridad eterna
pero también la fuente de nuestra vida presente. Hay cosas que no entendemos, hay misterios y hay cosas que no entendemos acerca de Dios y cómo Dios hace las cosas, pero las que son necesarias para darnos seguridad, esas cosas son inamovibles, son ciertas como una roca fuerte en Jesucristo. En Jesucristo, en el Evangelio, tenemos certeza de nuestro origen, de nuestra condición, de nuestra necesidad, de nuestro camino, de la salvación o del camino para la salvación. Tenemos certeza de las cosas necesarias para vivir piadosamente. Tenemos certeza de un propósito en nuestra vida. Le cantamos ahorita, años mi alma en humanidad vivió, hablamos de libertad. Bueno, una vez libres, ¿para qué somos libres? De eso habla también el libro de Gálatas. Tenemos un propósito, tenemos una esperanza firme, una esperanza diaria. Tenemos certeza de nuestra posición en Cristo. Tenemos certeza de cómo nos ve Dios. Eso no hay duda de esas cosas. Las Escrituras nos dan certeza de todas estas cosas. Nos da certeza de las cosas por venir, aunque hay cosas que no entendemos ni cómo ni cuándo, pero sabemos qué es lo que va a suceder y dónde vamos a estar y quién va a reinar. Tenemos certeza de nuestra identidad. Tenemos certeza de nuestro perdón de pecados, de nuestra limpia conciencia. Y vean esto, toda consejería cristiana, toda consejería para la vida práctica, ¿verdad? Que yo creo que es muy valioso y hay personas que Dios ha puesto en la iglesia para ayudarnos a la vida práctica. Son los que tienen el don de exhortación. El don de exhortación no es regañar, sino es consejería bíblica, ¿sí? Tomar acciones para la vida diaria, para la vida práctica. La consejería cristiana tiene su fundamento en la doctrina bíblica, ¿sí? Si conocemos doctrina de lo que somos, de lo que sucedió en el Evangelio, de lo que tenemos ahorita en Cristo, de ahí parte para la vida diaria. Eso es lo que hace Efesios. Los primeros 3 capítulos nos dice lo que somos en Cristo y los otros 3 nos dice ahora ve y anda de acuerdo a lo que eres, ¿verdad? La vida cristiana o el andar cristiano en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en las finanzas, en la iglesia, en todas las cosas en donde nos movemos, parten o tienen su fuente o su poder en lo que somos en Cristo. Ahora sí, respondemos a la pregunta, ¿por qué Pablo defiende con tanta intensidad? ¿Por qué Pablo defiende con tanta intensidad el Evangelio y no permite que sea violado, que sea alterado? ¿Alguien tiene algún pensamiento? ¿Vale? ¿Por qué solo uno? Es inamovible, no le podemos añadir nada, ¿sí? Es intocable este Evangelio. ¿Alguien más? Cualquier cosa que le pongas o que le quites desvirtúas la... Lo puedes desvirtuar y trastornar completamente. ¿Sí? ¿Alguien más? La seguridad que él tenía de lo que él vivió y vio, que Sí. le gustaba, que eso era verdadero y que nadie lo podía mover. Les voy a dar 3 razones por las cuales Pablo defiende con tanta intensidad y llamándole doble maldición a la persona. Dice, si yo mismo regreso un día y les digo otra cosa, la maldición de Dios es sobre mí y sobre todos estos que están conmigo. Las 3 razones son estas. No es una postura irracional de Pablo, no es una postura irracional, ¿sí? No está siendo celoso como en la religión anterior, ¿verdad? No está siendo celoso en ese sentido. La primera
es porque este mensaje es revelación de Jesucristo, ¿sí? Más adelante Pablo dice, no es de hombres ni por hombres, no me lo dijo Pablo, no me lo dijo Pedro, no lo aprendí de Juan, sino Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Esta es una revelación de Jesucristo. Esta es la primera y principal razón. Esto es lo que Jesucristo dice. Eso es lo que Jesucristo manda que la iglesia escuche y que crea. La segunda razón es porque yo he sido enviado a decirlo. Yo he sido enviado a decirlo. Soy apóstol. He sido enviado, comisionado a decirlo. Y ay de mí si no predico el evangelio. Lo tengo que decir y lo voy a decir. Pedro decía lo mismo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Esta es la segunda razón. La primera es, esta es una revelación de Jesucristo y es incambiable. Número 2, lo defiendo y lo digo con tanta vehemencia porque un día ya no voy a estar aquí. ¿Sí? Un día ya no voy a estar aquí. Y este mensaje tiene que transmitirse de generación en generación intacto. Es enviado de Jesucristo. Y número 3, porque este mensaje revelado y enviado por Jesucristo es para salvación de perdidos, de los perdidos. Es el único camino de redención. Y es el único fundamento para la vida cristiana. No hay otro fundamento para la vida cristiana. No hay confusión. Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra confianza. El mismo principio de fe y gracia para nacer es el mismo principio de fe y gracia para crecer. Y todo ha sido revelado en las Escrituras. Este evangelio, por lo tanto, se debe preservar intacto, puro, no evolucionado, ¿sí? No adaptado a nuestros tiempos, nada añadido. Hablando de poesía o de música, no cambia, el evangelio no debe cambiar porque rima mejor otra palabra, ¿sí? Realmente admiro a Jesús Adrián Romero por su calidad musical y en lugar de juzgar, vemos, comparamos, contrastamos y lo que podemos hacer es orar por él, ¿sí? Por él y por muchos más que tienen un micrófono, que tienen una ventana donde miles, millones personas les siguen. Lo que debiesen hacer o debiésemos hacer los miles o millones de personas que escuchamos o que vemos un audio es compararlo con la palabra de Dios. Ok, escucho, aprendo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Y en algún momento quizá podamos o tengamos que tomar una decisión de apagar, escuchar, salir, ¿sí? Porque se está pervirtiendo el evangelio. Tantas personas que pueden escuchar cualquiera de estas cientos de voces respecto a la salvación, la eternidad, la vida, la filosofía de vida. ¿Cómo van a escuchar el evangelio si no se proclama de una manera intacta y pura? No cambia el evangelio por una rima o por ser más poético o porque una palabra suena mejor que otra. Esas voces, el día de hoy en esta selva de opiniones y de predicadores, si tú llegas a escuchar o si escuchas a alguien que se llama o que se dice el día de hoy apóstol de Jesucristo, o que a alguien le llama ungido, o alguien dice que tuvo una revelación de parte de Dios, como comentábamos el miércoles, ¿cuál es la diferencia entre revelación e iluminación? ¿Sí? El creyente hoy no tiene revelaciones, no hay revelaciones. Podemos ser iluminados, que se alumbre nuestro entendimiento respecto a las revelaciones o la revelación que hay en la Escritura.
Pero si alguien dice que tuvo una revelación de parte de Dios, para las orejas, saca la tarjeta de alerta. O si alguien dice que Dios le habló en una visión o que habla en lenguas de parte de Dios para dar un mensaje, huye de ese lugar. Alguien decía, sal de ese lugar, agarra tu chequera y tu cartera, saca a tu familia, porque estás en una trampa. Corres el peligro de caer en una trampa. Repito estos versículos del 6 al 10 de Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a continuar la próxima semana, primero Dios, estudiando Gálatas y ver hasta dónde nos lleva, partiendo de la pureza del Evangelio, ¿verdad?, a vivir una vida con propósito, edificándonos mutuamente y que agrade a Dios, potenciado o fortalecido, potenciado por el Espíritu Santo en cada creyente. Vamos a hacer una oración para terminar, por favor.